Good afternoon, everyone. I want to go ahead. My name is Mayra Uribe. I'm Orange County Commissioner, District 3. I also want to invite School Board Member Johanna Lopez to join us here and Deputy Superintendent Maria Vazquez. We are waiting on Commissioner Cordero, who's en route because we were in a Board of County Commission meeting, so we had to leave a little bit quickly. But I'm going to get us started. Thank you. Buenas tardes. Thank you for joining us today in the community as we work together to flatten the curve. That's what we're doing, and that's why we're here today. It is important that citizens throughout the county are able to receive information that is current. Just as important, we must make sure that we are sensitive to language barriers and that information is shared in a format that is easily presented by the intended audience. And I think that's what's key in this. We also need to make sure testing sites are within our community and easily accessible through public transportation. Real up-to-date information is critical, and although the media has been imperative in this process, we as elected officials must do more. Socioeconomic situations, language barriers don't always allow residents to receive current information. We're working to help through offering information in various languages, whether in Creole, Haitian Creole, or Spanish, as in the need of many residents in District 3. We are also working through social media, radio, churches, nonprofits, and virtual town halls. Current information is vital in what we're going through today, but so is empathy for our neighbors and all the families in our community. Access to testing is essential to overcome this virus and to reopen our economy and our community. But we all must do our part. The increase in tests, as well as results, is the data used to determine our economy. If you are sick or have been near someone who is sick, if you have underlying conditions, please get tested. If you are uninsured or undocumented, don't be discouraged. The county tests are free. You don't even have to have ID to get tested. As a wife and mother, I have 2 children, a 2-year-old and a 16-year-old. I understand the concern. My children have been home for over a month. My husband and I limit our interactions in public, and we have not let any visitors in our home. I remind you, you are not alone. We are in this together, and we are going to overcome this and be a stronger Orange County. And one thing very important about what our press conference is today is that we're going to take a moment and also recap everything I just said in Spanish. I'm not going to get caught up into the details as I just did, but this is what's key, is that we are talking to people how they can receive the information. Buenas tardes. Hoy estamos en nuestra comunidad para trabajar contra este virus que nos está llevando a nuestra comunidad. Es tan importante que usted tenga información que es corriente y al día, pero también importante que nosotros estemos hablando con ustedes en el idioma que se entiende y en la manera que ustedes entienden. Es importante que todos en nuestra comunidad tengan acceso al coronavirus examen. Eso es lo que es importante en nuestra comunidad, y también tener el transporte y el acceso para llegar ahí en esa parte. Información tiene que ser al punto y corriente. Es muy importante como nosotros como electos estemos ahí para nuestra comunidad, porque estamos en esto juntos. Económicamente, no podemos salir de este virus si no nos controlamos con sabiendo los exámenes que están y haciéndose en el examen. Pero también es saber lo que está pasando en nuestro idioma, como en español, como en Haitian Creole. También es importante que se haga el examen. Hay muchos que están preocupados porque no saben. Pero les digo, si no tienes seguro, si no tienes documentos inmigratorios, el examen es gratis. Usted no necesita el ID. Pueden llegar y pueden recibir esa información. Nosotros también estamos luchando por otros medios, hablar con nuestra comunidad, por radio, por iglesias,
por grupos, hasta por social media y también teniendo town halls por la computadora. Como le digo, el acceso es tan importante y nosotros seguiremos luchando por esa oportunidad. Quiero que entiendas que yo también soy madre. Tengo 2 hijos, un niño de 2 años, una hija de 16. Mis niños no han salido de la casa en más de un mes y yo no he tenido visitantes en mi casa porque mi casa es mi logro para proteger mi familia. Yo tengo limitado cuánto tiempo yo salgo, mi esposo y yo. Y todos, que quiero que sepan, juntos podemos trabajar contra este virus, podemos luchar juntos y podemos salir de esto más fuerte como un condado de Orange. Muchísimas gracias. Thank you. And at this point, I want to pass it on to my wonderful colleague and friend, Ms. Maribel Gomez-Cordero, District Commissioner, District 4. Thank you, everyone. Good afternoon. This is Maribel Gomez-Cordero, District 4 Commissioner, this district. And I have to say thank you to all the people that are working so hard to have the site right here so you could be tested. I'm not going to repeat what my wonderful colleague says, Uribe, in regards to the testing and everything that you're supposed to, follow through with the CDC and everything, the ordinance in the county. But I have to say that here in the district, I could say that few of the zip codes have been, testing very high, and I'm very worried. I'm very worried, and it really touched my heart when I see every morning the numbers when they have been, people death, and so please let's take care of ourselves. We need to take care of ourselves. We need to do what it's supposed to do. We have to wear masks, and I know you say, well, where is your mask? And I stand next to Johanna. Well, I have to say that we were in the BCC meeting. I rushed over here and I left all my papers and everything that I was going to say, but that's okay. I'm still here to serve you, to be here for you. I will give my phone number of the office so that way anything you need, please call me, 407-836-5881. A todos esos amigos hispanos que están ahí afuera, gracias a todos los que nos están ayudando en el site. Este site que está aquí en el Renaissance Senior Center, este es nuestro distrito y aquí se están haciendo las pruebas. Hay 150 espacios para que usted se haga la prueba, ¿ok? Es completamente gratis, no le están pidiendo ninguna identificación, solamente tiene que tener 18 años o más, o sea, ser adulto, ¿ok? Si es inmigrante o algo, usted quiere hacerse la prueba, venga. Lo único es que tiene que llamar antes porque no lo van a aceptar así. No queremos que espere, queremos que se haga bien rápido, para que usted así, ¿verdad?, pueda hacer tester y pueda tener la prueba y pueda estar tranquilo. Vamos siempre, ¿verdad?, a seguir todas las ordenanzas, vamos a tener nuestros guantes, nuestra máscara, vamos a lavarnos las manos, no tocarnos las caras, ir solamente una persona al supermercado. Ahora mismo ustedes me vieron que yo llegué sin máscara, me paré al lado de Johanna, pero mi máscara se me quedó en el BCC, llegué tarde porque estábamos en la reunión y además de eso se me quedaron todas las papeles y las notas que iba a decir, pero le estoy hablando de mi corazón. Por favor, cuídense, me da mucho dolor cada vez que me levanto en la mañana y veo que ha aumentado las muertes por este coronavirus aquí en nuestro Florida Central. Me duele y siempre pienso, ¿qué pude haber hecho yo para poder salvar esa vida? Pues mire, lo más que puedo hacer yo y puede hacer usted es cuidarnos, usar nuestras máscaras, tener distancia social y miren, cuidar uno a otro. Esto, acuérdense, las crisis no son iguales. Una crisis de ayer no es la misma que de hoy. Es lo mismo, una comunidad no es igual que la otra. Nosotros estamos haciendo todo lo que podamos para poderle servir y para poder evitar que este virus se siga propagando. Diciendo esto, yo quiero decirle que hay una cosa que sí podemos hacer y es igual, y es cuidarnos uno al otro, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra familia, cuidar la comunidad y comunicarle a ustedes toda la información que está, como dijo mi colega, al día y precisa para que ustedes siempre estén bien pendientes y estén bien atendidos. Dios me los bendiga, los quiero mucho y mis oraciones con ustedes. Gracias. Aquí con ustedes, Johanna Lopez. I forgot to state, when we are done, we'll be here to answer questions. But yes, we have School Board Member Johanna Lopez. Gracias, thank you.
I would like to start by thanking our Commissioners Mayra Uribe and Maribel Gomez-Cordero for their leadership in these tough times. I believe that our Spanish-speaking community deserves the same attention as everyone else, and I have been working together with OCPS to ensure that arrangements are made to communicate in Spanish. I will be answering questions at the end of the presentation alongside our OCPS Deputy Superintendent, Dr. Vazquez, and Mr. Howard, Chief of Communication Officer, who are demonstrating outstanding leadership during this crisis. Quiero agradecer a mis comisionadas Maribel Cordero y Mayra Uribe por esta conferencia de prensa. Entiendo y estoy segura que mi comunidad latina merece la misma atención que todas las comunidades. Merece también conferencias de prensa totalmente en español. Conmigo va a estar la superintendente adjunta, la doctora Vazquez, y también va a estar el líder de comunicaciones de las escuelas del condado de Orange, Scott Howard. Ellos al final nos van a ayudar a contestar las preguntas que requieran mayor detalles. The Orange County School Board continues to focus on our top priorities during this ongoing crisis, educating our children and providing meals to every student in need. On Saturday, the governor announced that schools will remain closed to the remainder of the school year. Distance learning will continue for all 212,000 students here in Orange County through Wednesday, May 27th. We are finalizing graduation plans and will contact our seniors and their parents this week. We understand how difficult it is for many of our parents and families during this time. We appreciate your commitment to your children and their learning. We also want to send special thank you to our teachers, principals, and administrators, food service employees, and staff members. Thank you for everything you have done to keep our community safe and district running. La Junta Escolar del Condado Orange continúa enfocándose en nuestras dos prioridades principales: educar a nuestros hijos y brindar comidas a cada estudiante que lo necesite. El sábado, el gobernador anunció que las escuelas permanecerán cerradas durante el resto del año escolar. La educación a distancia continuará para todos los estudiantes, para nuestros 212,000 estudiantes aquí en el condado hasta el 27 de mayo. Estamos finalizando los planes de graduación y nos comunicaremos con nuestros estudiantes y sus padres esta semana. Entendemos lo difícil que es para muchas de nuestras familias esta educación en línea, pero queremos agradecerles y felicitarles por la labor que están realizando. También a nuestros maestros, a nuestros administradores y principales, los empleados del servicio alimenticio, ¿verdad? Los empleados de cafetería y los miembros también que no son instruccionales, que están haciendo un trabajo excelente desde sus hogares. Gracias a todos por mantener esta educación a distancia. Distance learning. We continue to see a lot of activity. Last week we had more than 1.6 million logins to our learning platform, almost 2 million assignments uploaded onto platform, and more than 34,000 video conferencing sessions with over 186,000 participants. While all our middle and high school students have district-issued devices thanks to the voters of Orange County and the half-penny sales tax, in an effort to address our most vulnerable children, we are continuing to expand digital access for our 4th and 5th graders in Title I school who do not have devices at home. So far, our digital learning team has distributed 2,281 devices. This effort will continue for the remainder of the school year. We are averaging around the 60,000 printed student learning packets each week for those students who do not yet have access to a device or Wi-Fi at home. We are finalizing plans for summer school distance learning opportunities for our students. We know how important it is for our students to continue learning. En la educación a distancia seguimos viendo mucha actividad. La semana pasada tuvimos más de 1.6 millones de inicios de sesión en nuestra plataforma, casi 2 millones de tareas entregadas y más de 34,000 sesiones de videoconferencia con más de 186,000 participantes. Si bien todos nuestros estudiantes de secundaria
y preparatoria tienen tecnología, tienen computadoras, es gracias a los votantes de Orange County por ese medio tax, ¿verdad? Que votaron a favor para dar ese dinero adicional. Así que vamos a continuar nuestros esfuerzos y vamos a darle computadoras empezando la próxima semana a todas esas escuelas elementales de título 1 de cuarto y quinto grado. Hasta ahora se ha distribuido 2.281 dispositivos. Este esfuerzo continuará por el resto del año escolar. Estamos generando alrededor de 60,000 paquetes impresos, la repartición de alimentos. La semana pasada, nuestra cuarta semana del programa de distribución de comidas de Grab and Go, superamos el hito de 1 millón de comidas servidas. A partir de esta semana, para ayudar a proteger aún más a nuestra comunidad y empleados en un esfuerzo por conservar los recursos, estamos implementando un horario de distribución de comidas de 3 días por semana, los lunes, los miércoles y viernes en nuestros 52 sitios. Los que no tengan alimento para martes y jueves, estos serán repartidos lunes, miércoles y viernes, y los de lunes y miércoles, y los del fin de semana serán entregados el viernes. Mental Health Services, the OCPS Mental Health Services team has a helpline available for parents and students, running from Monday to Friday from 9 a.m. to 2 p.m. The phone number is 407-317-3694. They also set up a helpline for OCPS employees. That information can be accessed through the employee intranet site. And of course, 2-100 can be called anytime someone is experiencing a crisis or emergency. Los servicios de salud mental. El equipo de servicios de salud mental de las escuelas del condado de Orange tiene una línea de ayuda para padres y estudiantes que funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número de teléfono es el 407-317-3694. También han establecido una línea de ayuda para empleados de Orange County Public Schools, ¿verdad? De las escuelas del condado de Orange. Se puede acceder a esta información a través del sitio de intranet del empleado y, por supuesto, puede llamar al 211 cada vez que experimente alguna emergencia de inestabilidad mental. Communication to families, and this is the last topic, I'm so sorry, it's so much. Communication to families and communities. We use Connect Orange Call Out System and emails, newsletter, text messages, website alerts, Canvas messages, and Twitter to keep our families informed. We translate and send district messaging to all 58,000 parents and guardians that identify their preferred language as Spanish. We work closely with multilingual services to translate all district-wide messaging for our Connect Orange Call Out system, as well as text and emails. We also translate items for social media distribution into Spanish, Haitian Creole, Vietnamese, and Portuguese. We proudly serve a diverse population of students who come from 199 countries and speak 164 languages and dialects. La comunicación para nuestras familias y las comunidades, y este es el último tópico, utilizamos llamadas y correos electrónicos de Connect Orange, boletines informativos, textos, alertas en el website, mensajes de lienzo y Twitter para mantener informadas a nuestras familias. Traducimos y enviamos mensajes del distrito a los 58,000 padres que se identificaron como preferencia del idioma español. Trabajamos en estrecha colaboración con los servicios multilingües para traducir todos los mensajes del distrito en portugués, en creol, en vietnamita y en español. Así que eso ha sido todo. Gracias. Thank you so much for your attention. I also want to recognize Elia Torres, who's here from the mayor's office, in case there's any questions that we can't answer. But at this time, all three of us are available to answer any question in English or in Spanish. Commissioner, could you talk about how critical that new newsletter is, the Spanish newsletter, how critical it is to get the information out there, considering it's sort of a delay, right? Yes. You have to understand, I'm not going to bash the county. The county has been very positive in trying to move forward, and they've listened to our concerns, so that's great.
It is absolutely critical because the biggest part I think that we have is that our community is delayed in receiving information. And with this, you guys are there for press conferences every other day. It changes. It changes every day. And looking at these zip codes, and you can see what's happening, 32822 continues to be a hot zone. So the more information we can disseminate in a language that people can understand, the better we are. Commissioner, it's been 1 month since we've started really hearing all these press conferences, but 1 month since we're now having elected officials speaking in Spanish behind the podium. What changed to get here to make this possible? I think the three of us we felt that frustration, and we've heard it from our community. People have asked us over and over, why haven't we spoken out? Although Commissioner Gomez-Cordero does a Facebook Live, I also do social media posts in English and Spanish. It's how our community interprets it. And I think that's what's vital, is when you have someone that speaks in Spanish, and that is your number one language and your prominent language, you're going to intake that information differently than trying to translate it or trying to read for it or look for it. I think that's what's important. And we knew it was imperative, especially knowing this facility was going to be open today. It is the closest to 32822, but is also 6.5 miles away. And if you notice, there's no public transportation here. So we will keep also fighting for these opportunities to be in the community to get access to testing. Oh, sí. ¿Quiere hablar en español o yo no? Okay, okay, we'll share. Uy, disculpe. Ya llevamos un mes con conferencias de prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió en la comunidad para que ustedes se juntaran y tomaran esta decisión hoy de implementar esta nueva estrategia para llegarle a la comunidad hispana? Muy buena pregunta y voy a contestar así como ella lo hizo en inglés, lo voy a decir en español. Yo tengo mi video que después de cada rueda de prensa yo lo tiro en español y ella también trata de hacer sus town hall meetings y todo en español, porque la comunidad, ¿verdad?, se ha acercado a nosotras tres, ella en el school board y nosotras, para preguntarnos qué es lo que está pasando en la rueda de prensa, porque no entienden. Pues con todo el cariño y el amor del mundo hemos sacado todo este tiempo, ese extra tiempo, no importa, todo sea para servirles a ustedes y para que ustedes sepan lo que está pasando, porque como ella dijo, todos los días, cada otro día hay una conferencia de prensa en el condado, el cual el mayor y todos los funcionarios están allí, están dando la información que es al día. Entonces yo sé que ustedes a veces piensan, aunque hay unas captures en español que usted las puede leer, hay otras personas, ¿verdad?, que como quiera pues hacen las preguntas y nosotros queremos que usted esté al día también con toda la información y por eso es que estamos haciendo ahora esta rueda de prensa aquí, más porque aquí está el site, ¿verdad?, que está en nuestro distrito, en el distrito 4, a 6 millas del distrito 3, y no a 6 millas del 3, pero a 6 millas de la Semoran, por ahí. Y aquí se está haciendo ahora mismo uno de los sites donde se está dando las pruebas para que usted pueda venir libre de costo, lo digo otra vez, libre de costo. Si usted quiere venir, aquí puede ser, pero tiene que hacerlo por cita y llamar al teléfono. You want to answer? You want to answer? Okay. Okay, lo quieres en español. Okay, yo lo voy a decir en español y ella lo va a decir en inglés. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y como ella está diciendo, ¿por qué estamos haciendo las cosas un día después? Bueno, el mayor es el mayor del condado y nosotros tenemos que estar unánime con lo que está pasando en el condado. No podemos dar una información fuera de la que él da. Tenemos que dar la información de lo que él trae. Y si él da la rueda de prensa every other day, o sea, un día sí, un día no, ayer él dio, hoy no da, mañana da, pues entonces nosotros después que él dé toda la información es que yo tiro mi información, porque yo quiero que ustedes sepan lo que él está diciendo en español. Por eso es que es cada otro día. ¿Quién decide quién habla en las conferencias de prensa? El mayor. Esa conferencia de prensa es de él. Él la está haciendo porque él es el líder mayor en el condado y él es el que tiene que traer esa información. Gracias.
Yo voy a terminar un poco ese tópico en español, porque yo sé que la comisionada piensa esto, porque era tiempo. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque ya era suficiente. Nuestra comunidad no está escuchando la información. Cuando nosotros tenemos llamadas, todavía pidiendo asistencia con la renta, todavía aprendiendo a ver qué son los requisitos para hacerse el examen, te sabe que nuestra comunidad está muy atrasada. Eso es porque nosotras nos juntamos hoy para venir adelante de ustedes para hablar, porque no es justo y queremos nosotros hacer el esfuerzo de cambiar eso. So to go in English, I said the main reason we're here today is because we hear that and we feel that we need to step up and go into our language, into our community, and get this information out. Yes, the mayor, these are the mayor's press conference. Today is not the mayor's press conference. It's two commissioners and a school board member who came together and said, we're hearing this need too much. We need to do something about it. Information changes, and when we have it delayed to our community, that is an extra delay of them finding out what the latest numbers are, where to get tested. Even now, we pushed tremendously last week in our communities for people to get tested this week. It's very confusing that you have to know what day of the week it is to find out where you need to go. So that has to stop, and it's only going to stop when there's an effort by itself that goes and explains further to our community in the language that they understand. Will you be speaking at the mayor's press conferences? We will only speak if the mayor invites us. I know that Commissioner Cordero was there yesterday and she was able to answer a question in Spanish, but we have not been formally invited, nor we are part of the agenda under the mayor's press conferences. Hay un task force, un task force que anunció el alcalde Dennis. En este task force yo lo recibí y estaba revisando y la participación de personas hispanas es muy poco. Aparte de eso, allí se ignoraron, desde mi ángulo, dos cosas. Primero, la voz de las comunidades. Allí no hay, por ejemplo, una voz de Hispanic Federation, de Latino Leadership, de una cantidad de organizaciones que hay en esta comunidad, no de hoy, no de ayer, sino de hace mucho tiempo. Y no aparecen allí. Y sorprendentemente, tampoco aparece ninguna persona de los medios de comunicación. ¿Por qué se consideró una serie de sectores y no el sector de los medios de comunicación que hacemos vida activa aquí? I'm going to explain that question very quickly, and then I'm going to answer in Spanish and English. He talked about the task force, the economic task force that came out. They're very limited. I believe there's 2 Hispanics that are actually on that task force, but yet there are no media, Spanish media, or Spanish nonprofit leaders on that board. We were not asked. Sorry, no media at all. No media at all, actually. That's true. We were not asked to input. Normally, we are asked for one representative to join the board like we were in the housing task force. We were not given that opportunity. We found out 15 minutes before you all did who's on that task force in Spanish. And then if you want to go a little bit further, Maribel, el task force económico no vinieron a nosotros para nuestra opinión, ni nos pidieron a nadie. Es cierto, ¿por qué no tenemos más representación hispana en ese board y también de negocios pequeños? Que de verdad para mí falta la parte de negocio pequeño. Los negocios grandes tenemos esa voz y tienen esa voz en el gobierno, pero la compañía es pequeña la que falta más que nada, y organizaciones comunitarias latinas y también los medios de comunicación con la prensa. Commissioner, before you leave, at some point the mayor has considered that giving this information in Spanish to the community is not necessary. No, I don't believe the mayor's ever said that or told us that. I know that I have gone to them, I have asked, I have requested, I have taken it upon myself to do the translations. One of the things important, and I'll let Maribel answer in Spanish, as the mayor is speaking, I'm putting my posts on. So I do know when we left the BCC today, they said they don't have any more test kits to go past this week. I desperately hope that changes, and I hope that we'll look at more of the public educational schools as locations, like Colonial High School, which has access to public transit, which is in the heart of the community. We can go on a day that they're not serving food to get this closer to home, because even today, like I said, it's 6.5 miles away and no bus route. Maribel. Go to Spanish, so you can answer in English and she can reply in Spanish as well. Pero mi pregunta es, ¿en algún
Oh, she, ¿En algún momento ustedes han sentido, como líderes hispanas, que el liderazgo del condado Orange, llámese alcalde Jerry Demings, no está tan interesado en transmitir la información en español a la comunidad porque es minoría, según algunas personas? yo no creo que ese es el intento del alcalde, no. Entonces, ¿por qué no vemos la representación hispana en estas conferencias de prensa y a ustedes hablando sobre la información que el alcalde acaba de dar? Porque como repitió la comisionada, es la decisión del alcalde. ¿El alcalde decide no dejarlas hablar? Nunca nos ha invitado. Yo no creo que él dice que no quieres. Estamos invitadas a estar ahí, pero no estamos invitadas a participar. So, nos invitan a la conferencia de prensa, pero no hemos estado invitadas a participar ni a hablar. Can I explain this in English a little? She has asked if the mayor has not thought the Hispanic vote or the population is as important. We don't honestly believe that the mayor would think that our community is not as important. Why haven't we been a part of the press conferences? We haven't been asked. We've been asked to come and see it, and many of you guys have seen us along the wall. He'll recognize us and say, Commissioner Uribe's here, Commissioner Moore, but we have never been asked to be part of the agenda to speak. Commissioner Cordero was given an opportunity to answer a question in Spanish, but I think they rely heavily on Dr. Pino, but we have offered plenty. I know there's a lot of Hispanic elected officials, both at the city and the county, who we have offered, but we have never been invited or made part of the agenda to speak. I'll let you. You guys have been doing an amazing job individually, as you were mentioning, posting this information in Spanish and English. But then that means that the community has to follow each and one of you individually to be able to get this information in Spanish. So at the end of the day, if you guys are not invited, then who should we, like, because we send emails to the city, to the county, every single one of you individually, and we acknowledge and thank you for doing this both in English and in Spanish. But even though that you're saying that you don't think the mayor does not think that the Spanish information of the Spanish community is not as important, that's how your constituents and that's how the community is feeling right now when they have to wait either 3 hours to get a Spanish-speaking video or have to wait an entire day to get information in Spanish. And we understand that it's not you guys, but what's the next step in order to get this information the same day for the Spanish-speaking audience in Spanish? Well, let me be clear. We advocate for that. I don't believe that we go back to the county and don't have said this and have shown it. And I have been interviewed with multiple stations saying the same message. Ultimately, the mayor has the right to invite us or not. We will continue to advocate. The reason why we are here today is because we are frustrated and we feel the frustration from our community. And I want to say Hispanic and socioeconomic also, because there are individuals who don't have time at 4 o'clock to watch the news. That's why we decided today in our community, not downtown, here in place to speak and to speak candidly and to share it in English and Spanish because it's time. It's overdue. So we are frustrated and we're going to continue to fight for that option. But as of now, we at least do our measures to get the information out, and we're not going to stop doing that because our communities need it. We have three commissioners that are Hispanic. That show, tenemos 3 comisionadas hispanas. Eso muestra la representación que debe tener la comunidad hispana. Yo respeto enormemente el trabajo que el caballero está haciendo allí, pero en todas las conferencias de prensa hemos tenido una persona haciendo lenguaje de señas. Nunca habíamos tenido personas pidiendo una respuesta en español. Recuerdo hace un mes en la conferencia allá en Rosalind, mi colega de Telemundo, Rafael Calderera, preguntó en español y para la señora, subdirectora de prensa de comunicaciones del condado, aquello fue como un insulto. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estoy de acuerdo con mi colega. Bueno, para ser justo, y lo voy a decir en español y lo voy a decir en inglés. Yo he estado en las ruedas de prensa y yo sé, ¿verdad?, que puede haber frustración y lo que sea. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y lo que es justo y lo que es fair es fair. Él no es que él no le interese a los hispanos, él le interesan porque por lo menos todos los eventos que yo hago, él está y se divierte y está con todos nosotros. Encima de eso,
Él también, si yo estoy allí, me llama, como si ella está también, ¿verdad? Y hacen una pregunta directa, como ayer, Telemundo hizo una pregunta directa para la comisionada y me paré allá al frente y lo dije. Yo creo que para ahorrar tiempo, creo yo, que para ahorrar tiempo y todo, por eso tiene a la doctora Yolanda Martínez, que es de salud, y al doctor Pino, que es de salud, que son la mayoría de las preguntas que vienen son para el doctor Pino, que las puede decir en inglés y en español. Yo voy a dar lo que es justo, ¿ok? Porque tampoco vamos a tirarle, pues no. Sí, yo creo, bueno, todas las mañanas nos llega la invitación, o por lo menos que la rueda de prensa está al día, está a la hora, y qué sé yo qué, y entonces pues nosotros vamos, y si nos llaman, y si ustedes nos quieren hacer preguntas, estamos allí a la orden, y yo sé que él, pues, él o el Boriday o lo que sea, pues nos dan ¿cómo es? La oportunidad de contestar. Una pregunta aquí y allá no es suficiente para la comunidad porque uno, no toda la prensa está allí presente por limitaciones de personal Sí. también. Sí. Dos, el hecho de que entonces nos limitamos a que la comunidad va a recibir en español la pregunta que a ese periodista en específico se le ocurrió en ese momento, que es muy válida, pero no es el total de la información que acaban de mencionar anteriormente, tanto en inglés como en español, que es información de vida o muerte. Entonces, ¿cómo se escoge qué información de vida o muerte están recibiendo nuestra comunidad hispana en español el mismo día que la comunidad en inglés? Ok, ¿tú lo vas a contestar? Bueno, yo me hago responsable después de qué es lo que he hecho ya en estos días. Después de la rueda de prensa yo hago un resumen, yo voy a mi oficina y grabo y le envío a todas las personas, lo posteamos porque posteamos mucho en las redes sociales, en inglés y en español, porque no nos podemos olvidar de nuestra comunidad en inglés también. Y nada, yo hago mi parte, la comisionada hace su parte, el mayor hace su parte y cada cual hace su parte. Entiendo lo que estás diciendo, la frustración y todo, y yo sé que nuestros hermanos y amigos hispanos quieren saber, miren, ustedes saben mi número de teléfono, mi oficina, llámeme directo y yo le doy la información, pero sí puede ser que en algún momento dado, no voy a decir cuándo porque no sé tampoco, que así como tenemos Sign Language, vamos a tener a alguien que hable español y que lo traduzca todo. Puede ser, no sé, ya esto ha llegado a oído del alcalde y yo sé que él pues tiene todas las mejores intenciones, o vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir dándole, impartiendo la información. Simultáneamente justo cuando acaba la conferencia en inglés, ¿por qué el condado de Orange ha visto esto como una dificultad, como si fuera enviar un hombre a la luna? Bueno, pues no sé, eso no te lo puedo contestar. Seguimos, ¿verdad?, bajo el régimen de él y las reglas de él, so vamos a ver qué pasa con respecto. Sí, hay bilingües personas en los centros que los atienden, y también las personas que contestan el teléfono, porque tienen que hacer la cita para poder ser, ¿verdad?, tener el appointment, es bilingüe también. Actually, I don't know if you heard her question, which is excellent, because what we've heard from constituents is when you call the health department line, it still says you have to be sick and have to have symptoms to be tested. So individuals have contacted my office saying it says to be sick, but your press conference says that anybody can get tested. And that's one of the biggest problems we had. But as a follow-up, yes, these aren't working. People who are working, people who are homeschooling their children can't come out in the middle of the day to do this. It would be nice to see some evening hours and weekend hours when the small workforce that is working has an opportunity to get here. So if I can repeat in Spanish, básicamente cuando uno llama para hacer la entrevista, digo, la cita para venir, todavía le dice que uno tiene que estar enfermo, tiene que tener fiebre, tiene que tener cosas antes que te puedan ver. So, la información que está saliendo del Departamento de Salud no está al día tampoco. Otra cosa es, sí, fuera mejor hacerlos más tarde, más para la noche y en los fines de semana, porque la gente tiene a los niños en la escuela. El Convention Center es cierto. The Convention Center is open on the weekends,
pero la gente está con los niños en la casa o si están trabajando, es muy difícil y arriba de eso no tener un carro para llegar. So, sí, fuera bueno verlos más tarde y en los fines de semana de esos lugares también. Commissioner, apparently the message that you get when you call the health department number for testing, in English it says that you do not need to have symptoms. In Spanish it still says that you do. Right. Do you know why that's the case? We don't. We have shared that information with the health department. We hope that it gets corrected very quickly, but that's a huge issue. And our school board member, Johanna Lopez, wanted to add. Lo voy a decir primero en español a ti. Obviamente van a haber cambios si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. There will be changes if you still writing emails, if you still writing your articles, if you still talking, if you still advocating. That's the role model that we have to set to our community. The power is not in the elected officials. The power is in the community. And if the community speak up in any language, we can have changes. Y lo quiero decir en español. And I don't have this problem, thank Lord, in OCPS, because in OCPS, every day we make changes. And if we need something, I remember at the beginning, we did not have the videos in Spanish. But then 2 days after we start asking for services and for videos, we have the Spanish videos. And then the Haitian Creoles, and then the Portuguese. So, we have to advocate and we have to keep talking and talking. This is not against anybody. This is about our community because everything that is affecting the Hispanic community in this moment during COVID-19 is affecting everybody, the white community, the black community. So we have to speak up in any language. It is very important, and I believe in our current elected officials. They're gonna listen to us and they're gonna make the changes because if OCPS is doing the changes, everybody else can do it. It's not easy. It's not easy to translate in 6 different languages, but we have to do it. We have to do it because we have students that speak other languages. Lo voy a decir en español y es que a veces yo entiendo que cuando hay una necesidad tiene que haber un cambio. Y los cambios se logran cuando hablan los periodistas y escriben artículos, cuando escriben un correo electrónico, cuando sirven de ejemplo a la comunidad para hablar, para darles a entender que es importante hablar en un idioma. Ahora no es importante ser bilingüe, ahora es importante hablar un idioma y defender los derechos de cada ciudadano en Central Florida, porque lo que afecta al negro, al blanco y al latino, y al blanco, afecta a todos. O sea, lo que me afecta a mí como latina, le afecta al negro, le afecta al blanco. Ahora nosotros tenemos que estar bien conscientes que la información y las noticias tienen que ser relevantes en el momento. We have to communicate the news currently in the languages that we know. We have more representation. So we know that we have English and we have also Spanish and then Haitian Creole. We have to do something. And this is a call. This is a call and we have to speak up. We cannot give up on that. And I highly appreciate your work and your questions because that make the change. Thank you. We're getting messages of people saying we're in English, we're in America. Yes. Estamos en América. I love English. Yes, I love the English language. I'm still an ESO student because I'm still learning and I have a lot to improve in English. But I am here to set an example to my community as well. Doesn't matter if you have accent. Doesn't matter if you don't speak a formal English. You can be better every day. You can grow. You can contribute to this country. You can fight for everybody in this country because this is the country of diversity. This is not a country for only one race. Thank you. We want to thank you all for coming out today, especially at noon, and hear us and help get the message out to our community. Please understand that the main language is always available. We are just trying to offer that it's equally represented to individuals who don't understand English or don't interpret that information well. I want to thank Commissioner Gomez-Cordero, Representative School Board Member Johanna Lopez, and Elia Torres representing the Mayor's Office to know that we are here. We're going to continue working, and we're going to continue working with the Mayor because this message is beyond, languages and races. It's socioeconomic and everything further. So thank you guys very much. Can you just speak on behalf of the mayor to see if there's any talks in the office to see if there's going to be Spanish during the regular press conferences? No?
Buenas tardes, mi nombre es Ilia Torres, soy asistente especial del alcalde Demings. El alcalde en pasadas conferencias de prensa ha aclarado que él ha hecho absolutamente todo lo que ha estado a su alcance para comunicar con nuestras comunidades diversas. Ustedes han visto que nosotros hemos producido gráficas, mensajes en nuestras redes sociales bilingües, y al concluir las ruedas de prensa también se distribuyen unos datos irrelevantes o key takeaways, as they're called in English, con información bilingüe. Esa información bilingüe se distribuye a toda nuestra base de datos, que incluye líderes comunitarios de base de fe, de pequeños y grandes empresas, y incluye miembros de la prensa. Nosotros reconocemos que en tiempos de crisis nosotros dependemos de ustedes para amplificar el mensaje. Ciertamente estamos limitados de tiempo en las conferencias de prensa. Si ustedes han estado siguiendo nuestra cobertura, duran aproximadamente 1 hora. Así que añadir una conferencia de prensa completamente en español, estaríamos hablando de una conferencia de al menos 2 horas. En el caso del alcalde, él no tiene, ¿verdad?, la destreza de hablar otro idioma como en condados adyacentes, como en Osceola, que tenemos a la comisionada Viviana Janer, etcétera. Así que él personalmente no lo puede hacer. Descansa en las comisionadas, número 1, para hacer llegar la información a sus diferentes comunidades, y en segundo término descansa en personal de su oficina, como en el caso mío, mi propia representación, para asegurarnos que las comunidades minoritarias e hispanas estén informadas. Así que por nuestra parte es lo que tenemos que aportar. Siempre estamos receptivos a las críticas y a las recomendaciones que nos puedan hacer, y no descartamos de que podamos hacer cambios en el futuro. Como ha mencionado la miembro de la Junta Escolar, siempre hay espacio para mejorar, y creo que nosotros hemos mostrado que estamos muy receptivos a hacerlo. It was one long. I was just referring back to when the mayor was asked this question in a previous news conference. He did say that he has absolutely made all the arrangements that he can possibly do, right, to address our diverse community, including the Hispanics. But in cases like this, we do rely on the members of the media and the community to help us spread that word, because you probably have the connection to that particular constituent that we're still trying to reach. In addition, he relies on elected officials, bilingual elected officials, such as the ones that are behind me. And on a second term, he also leans on personnel from his staff, in this case, myself as his spokesperson to the Hispanic community. But we do appreciate the feedback, and we think that as School Board member Johanna Lopez mentioned, there's always room to improve, and we are receptive to the constructive criticism, and we will make sure that we provide this feedback to the mayor, and that we continue to work on fine-tuning our sources and tools to the Hispanic community. Ilia Torres, Special Assistant to Mayor Demings. Ilia Torres, Torres. Any other questions? You know how was created that task force? Because I mean, again, the story is simple. There is 3 people there, one in hair salon, one is spa, one nail salon, but there is nobody in the media sector. So how that was created? I do not have much information about the task force. What I can tell you is that it was mostly about economic recovery and businesses. So if you look through the list, that's what you will see. And you will see representatives from big corporations and from small businesses as well. And to correct, there's more than 3 Hispanics on that task force. We have restaurant owners. We have Visit Orlando, whose leadership is of Cuban descent. We have many others. I do not think that that list probably is dynamic, because more people, as we continue to hear feedback from the community, could possibly add it. And think about this for a moment. All of our task force related work is public. It is transmitted via our different channels. People can make public comment. People can submit letters into the records to be read, and recommendations. So at this point, we're looking at a purely economic aspect, and that's why you'll see all of those entities and small business represented. Yeah, but the voice of the community organizing aquí en el centro de la Florida no están allí. ¿Cómo vas a saber a dónde debe ir la recuperación económica? Y después, por otro lado, entonces el factor o el sector medios de comunicación
del mayor que un oversee, o sea, yo lo entiendo, pero no tratar de justificar que una persona que tiene una cosa de uña o un spa o una barbería, no hay una representación hispana sólida, cuando en este condado tenemos entre un 35 y un 40% hispano. ¿Cómo es posible que eso no se haya considerado? Y no, o sea, no es crítica, es una observación, pues me llamó la atención y pienso que debe ser corregido. So his question was why there isn't any more Hispanic representation or media representation on the task force. Contesto en español. Yo no creo que el foco en este momento sea, ¿verdad? Otros aspectos que no sean los de recuperación económica. Si ustedes se fijan en la lista, lo incluye negocios que fueron primariamente afectados, que quizás no cayeron en la categoría esencial y que tuvieron que cerrar sus puertas o moverse a facilitar sus servicios de comida de otra forma sin recibir patrones o clientela. Así que me parece que esa es la razón por la cual no se incluye en este momento otros aspectos. Entiendo perfectamente que en el futuro, ¿verdad?, veremos integrados otros componentes en ese task force a medida que, ¿verdad?, sigan trabajando en el tema. Recién comienza mañana la primera reunión. Está pautada para mañana 22 de abril a las 9 de la mañana y será transmitida por nuestras diferentes redes y los canales. To answer in English, the task force task is to focus on economic recovery. I do not foresee or a reason why media or social organizations can be added down the road, but I think the focus right now is purely economic to help those mostly impacted by the stay-at-home orders, those who were forced to close their doors completely or that they had to shift their services to continue to serve their patrons. Prospera está representado. Prospera es una organización hispana que ayuda a los pequeños negocios. Thank you. Gracias a todos por venir. Thank you all for coming. We are adjourning the press conference. Thank you again and see you all tomorrow. Bye. Yo voy donde ella. Okay. Thank you. Quisiera porque es que me tocó hacer el pase en vivo y me perdí la parte escolar. Estaban dando unos números, unas cifras con la parte escolar de los niños, hablaban de comida. Yo estaba dando el pase y por allá estaba escuchando. Hablando con Johanna. Sí, creo que es Johanna. la información que me falta. Johanna, me quieren entrevistar. Porque yo ustedes las tomé